¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Muchas gracias por su compañía. Esta noche llueve en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara para que, bueno, si de alguna manera a usted le toca salir, pues lo haga con las debidas precauciones. Por lo pronto, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Identifican las colonias más violentas para las mujeres en el área metropolitana. Descarta el gobernador engaño en la detención del hombre captado agrediendo sexualmente a una niña. Clausuran 4 laboratorios clandestinos en el área metropolitana. Hay más establecimientos en la mira. La violencia en contra de las mujeres es una de las grandes asignaturas pendientes. No solo del gobierno, también de la sociedad. La estadística que plantea el INEGI es contundente. El 70% de las mujeres mayores de 15 años en México ha sufrido algún tipo de violencia. Y en Jalisco también hay estadísticas preocupantes. Históricamente es una entidad que se ha ubicado entre los primeros lugares a nivel nacional en incidencia delictiva de género. Y en este contexto se generó un mapa de calor que ha permitido identificar cuáles son las colonias más peligrosas para las mujeres dentro del área metropolitana de Guadalajara. La información la proporciona la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres. Y ahí las tiene. En Guadalajara está Oblatos, en Tlajomulco, Santa Fe, en Tonalá, Santa Paula, en Tlaquepaque, El Vergel y en Zapopan, la zona de Valle de los Molinos. Son los puntos más peligrosos para las mujeres aquí en el área metropolitana de Guadalajara. La identificación de estos puntos obliga a redoblar esfuerzos en estas zonas de la ciudad en un contexto complicado, peligroso para este sector de la población, tanto que Jalisco cuenta con 2 alertas de violencia de género activas, una estatal emitida desde el 2016 y otra federal emitida desde el 2018. Y entre las estrategias implementadas figuran el código violeta, un chatbot y botones de pánico que permiten a las mujeres pedir auxilio. El director del C5 presentó un balance de las activaciones y resultados que se han registrado este año. Por parte del Código Violeta, en lo que va del año y hasta el 10 lo que va del año y hasta el 10 de mayo, llevamos 239 atenciones. Al corte del mes de abril, 12 han sido positivas. Las de mayo se estarán revisando cada una de ellas. Por parte del botón de pánico o auxilio Código Violeta que está en los postes, han sido 83 activaciones y 5 han sido positivas. Y del chatbot Violeta tenemos 783 activaciones y 50 han sido positivas. Y en aras de fortalecer estos mecanismos, hoy fue presentado el micrositio de la estrategia Pulso de Vida, una plataforma digital para prevenir y atender casos de violencia y acoso contra las mujeres. El micrositio también tiene toda la información que tiene que ver sobre qué son las violencias, a dónde acudir, y ahorita lo que ya dijimos. Todo este material que tienen ustedes también en sus manos impreso también está dentro del micrositio. Aquí también es importante compartirles que este micrositio se trabajó para que pudiera estar en diferentes idiomas. El portal incluye información sobre botones de pánico, zonas seguras, líneas de apoyo y herramientas para solicitar auxilio en situaciones de emergencia. Estrategias, herramientas, mecanismos para tratar de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que es, sin duda, una de las crisis presentes más que nunca en el estado de Jalisco. Luego de que miles de usuarios en redes sociales cuestionaron si el hombre presentado por la Fiscalía Estatal era el mismo sujeto captado en video abusando de una niña en una tienda de abarrotes en Guadalajara, el gobernador tuvo que salir a insistir en que sí se trata de la misma persona, que no es un engaño y que están plenamente seguros de que es el presunto culpable. Está confirmado que es el mismo personaje. Muchas veces por las medidas que nos obligan a tapar cierta parte del rostro de los sujetos que se detienen, pueden causar
digamos, estas dudas. Pero está plenamente identificado, dimos con el chupón y él va a tener que pasar un muy buen rato en la cárcel. No vamos a permitir que estos pervertidos, que estos degenerados atenten contra nuestras niñas y niños. Bueno, eso lo tendrá que determinar el juez. Solo habrá que recordarle al gobernador que la polémica no estribaba en el rostro del detenido, sino en su cabello. Y eso, con y sin la imagen protegida que marca la ley para respetar el derecho de presunción de inocencia, fue lo que desencadenó una cascada de dudas y una cascada sin duda también de críticas. Por cierto, mañana por la tarde se va a realizar la audiencia de vinculación a proceso de este sujeto. El acusado fue puesto a disposición ya de un juez de control en cumplimiento de una orden de aprehensión. Ya hubo una audiencia inicial de formulación de imputación allí en Puente Grande y el señalado se apegó al término constitucional de 72 horas. Por lo pronto se fijó ya la prisión preventiva para el desarrollo de este proceso judicial, es decir, el juicio se lo va a aventar en el bote. Y mire, el abuso sexual en contra de menores, independientemente de su modalidad, es un delito gravísimo. Es un delito que puede dejar secuelas de por vida. El impacto del abuso sexual es un impacto al desarrollo. Yo venía construyendo mi sexualidad y al tú hacer esto, haces una disfunción de mi persona y me metes en un estado pues de angustia o de ansiedad. Las niñas y niños víctimas de una agresión sexual no tienen la capacidad de procesar lo ocurrido, explicó la docente. Señaló algunos de los cambios en el comportamiento, los cuales son súbitos, evidentes y significativos. Estos son algunos: irritabilidad, intolerancia, agresión, rebeldía, ensimismamiento, ansiedad, poca comunicación, inseguridad, retrocesos en hábitos y rutinas, como negarse a dormir solo, dejar de concentrarse en clases, volver a orinarse en la cama. El impacto comienza desde el principio y no es fácil de ocultar que ocurrió algo, ejemplificó con el caso de la niña en la tienda de abarrotes. Todo niño detecta que esa conducta que se está haciendo es incorrecta o es extraña o es incómoda. Podemos verlo inclusive en las filmaciones de este tipo de casos, como la niña voltea con una expresión como de ¿qué fue esto? Y después empieza a llorar. Enfatizó que ningún caso de abuso tiene que minimizarse, ya que el daño queda sin importar la edad de la víctima, y no solo con tocamientos indebidos, sino también con exhibicionismo, tal como ocurrió en Santa Tere la tarde del lunes. Eso califica como abuso sexual infantil y tiene el mismo impacto que si me hubieran tocado, porque me estás exponiendo a un contenido que no puedo procesar. Señaló la importancia del acompañamiento psicológico ante cualquier caso para que pueda procesarlo. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y ojo, mucho ojo para los padres de familia, para profesores, respecto a este cuadro que nos compartía Carlos Carrizales sobre los síntomas, las manifestaciones que presenta una niña o un niño que han sido objeto, víctimas de un abuso sexual. Hay que tenerlos claros, tenerlos presentes para poder identificarlos y actuar, por supuesto, en consecuencia. Ayer replaticábamos en este espacio sobre un intento de robo que fue frustrado por un militar en retiro. Esto que le platico ocurrió en Zapopan. Un militar que, insisto, frustró este robo y dejó lesionados a 2 rateros. Bueno, resulta que uno de ellos tenía antecedentes penales. Un tipo que ya había sido detenido en 4 ocasiones. Tiene antecedentes penales. Se trata de uno de los presuntos ladrones baleados y capturados tras intentar robar un vehículo a las afueras de la Universidad Panamericana, en la colonia Ciudad Granja de Zapopan. El sujeto, de 29 años, ya había sido detenido en al menos 4 ocasiones previas, 3 por faltas administrativas y 1 por posesión de marihuana, antes de nuevamente hacer de las suyas en las calles. Junto a su cómplice, fue enfrentado por un militar retirado que laboraba como escolta, quien al presenciar el asalto intervino y disparó, dejándolos heridos en las piernas. Ambos continúan bajo custodia del Ministerio Público mientras se determina su situación jurídica. Por su parte, al militar retirado, quien en redes sociales ya es llamado el héroe de Ciudad Granja, se encuentra en proceso de ser liberado. Para Imagen, Israel Orozco. Y hoy este hombre conocido como el héroe de Ciudad Granja, ¿sabe qué? Continúa bajo proceso, continúa
detenido en tanto se desahoga la investigación. En teoría, tal vez mañana, pasado mañana, podría recuperar su libertad, pero son estas cosas que no dejan de llamar la atención, como una persona que frustra un robo termina en este momento tras las rejas. El fin de semana se registró un ataque en una panadería. Bueno, hoy hay novedades respecto a este caso porque hoy detuvieron a los presuntos responsables. Por el homicidio que dejó un muerto y un lesionado en una panadería de la colonia El Mante de Zapopan, ya fueron capturados 3 hombres. El ataque armado ocurrió el pasado sábado. Los detenidos responden a los nombres de Gabriel, Ernesto, Daniel y David Leopoldo. Las investigaciones permitieron identificarlos y ubicarlos como participantes en la agresión, luego de que junto con otros sujetos armados llegaran en varios vehículos y dispararan contra los trabajadores. Tras el atentado, uno de los empleados perdió la vida debido a la gravedad de las heridas, mientras otro más resultó herido. Los 3 sujetos ya fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad al complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde enfrentarán cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Para Imagen, Israel Orozco. Y vamos ahora a las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, escenario de otro hecho de violencia. Brutalmente golpeado y bañado en sangre, un hombre en situación de calle fue localizado agonizante sobre calzada del Ejército, luego de sobrevivir durante horas tras una salvaje agresión. Los hechos ocurrieron en el cruce con Calzada Revolución en la colonia Reforma de Guadalajara, donde inicialmente se reportó a una persona presuntamente quemada. Sin embargo, el arribo de cuerpos de emergencia encontraron al hombre de 44 años con severas lesiones, múltiples contusiones y el rostro completamente ensangrentado. La víctima relató que durante la madrugada fue atacado brutalmente en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera. Nos refiere él que durante la noche participó en una riña y así lo dejaron. Y así pasó toda la noche pues, en la calle. ¿Condición de salud? Pues grave porque las lesiones que trae sí son importantes. Dice que con palos y con ladrillos, creo que lo golpearon. ¿Cuántas personas? Refiere que por lo menos fueron 2 personas las que lo golpearon. Tras permanecer inconsciente por varias horas, el hombre logró recuperar el sentido y caminar varias cuadras para pedir ayuda. La víctima fue trasladado en estado grave al hospital más cercano. Aunque aseguró reconocer a sus agresores, el afectado se negó inicialmente a señalarlos por temor a represalias. El caso ya es investigado por un agente del Ministerio Público, informó para Imagen Alberto Mariscal. Autoridades del estado clausuraron un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Santa Teresita en Guadalajara tras denuncias por presuntas irregularidades y posibles violaciones a derechos humanos. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, durante un operativo interinstitucional se investigaron señalamientos relacionados con internamientos forzados y privación ilegal de la libertad. Aunque no hubo detenidos, el establecimiento fue clausurado por carecer de permisos de funcionamiento y además fueron asegurados diversos animales localizados en condiciones pues verdaderamente deplorables. Una vez más los anexos que se convierten en noticia. Y hablando justo de establecimientos que ponen en riesgo la salud, mire, continúan identificando a laboratorios dedicados a fabricar esto que se conoce en términos coloquiales como los productos milagro, con el riesgo claro que esto implica para la salud. 4 laboratorios y farmacias clandestinas dedicadas a fabricar los llamados productos milagro y a realizar procedimientos médicos aplicando sueros vitaminados sin autorización sanitaria fueron clausurados por la Secretaría de Salud Jalisco. En 2 de ellos eran farmacias, pero que, por decirlo de una forma coloquial, en la parte trasera adjunta administraban soluciones aparentemente con vitamínicos, pero que podrían haber sido adicionadas con algún otro tipo de sustancia. 3 de los negocios intervenidos operaban en Zapopan y 1 en Guadalajara. Cabe señalar que uno de ellos tenía capacidad para producir hasta 10,000 cápsulas y 5,000 soluciones intravenosas diariamente. Incluso contaban con camas para mantener a los pacientes bajo observación temporal, simulando pequeñas clínicas ambulatorias. Se utilizaban soluciones de la farmacia, vitamínicos de la farmacia,
No sabemos si adicionaban algo más y en la parte trasera de la farmacia encamaban al paciente, le administraban la solución durante algunas horas y ya posteriormente lo enviaban a su casa. Cabe señalar que en uno de los laboratorios se detectó tejido biológico animal en supuestos productos con células madre. Que aparentemente contenían células madre, sin embargo identificamos que había tejido biológico de especies animales, lo cual definitivamente nos llama mucho la atención. Hasta ahora no hay reportes confirmados de personas hospitalizadas o intoxicadas por estos procedimientos en Jalisco. Sin embargo, se emitió una alerta preventiva a hospitales públicos y privados para reportar cualquier caso sospechoso relacionado con este tipo de tratamientos. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y cuidado, muchísimo cuidado con los llamados productos milagro. No funcionan. No generan ningún tipo de resultado y por el contrario, arriesgan enormemente su salud. Lo mejor que le puede pasar es que termine tirando el dinero, pero en el peor de los casos puede tener afectaciones delicadísimas a su calidad de vida, si no es que incluso ponerla literalmente en riesgo. No se deje engañar y no busque ni respuestas, ni soluciones, ni fáciles, ni mágicas. Conductores de plataforma urgen reglas claras para operar en el aeropuerto de Guadalajara antes del Mundial. Denuncian que las multas continúan y rechazan el terreno alterno por estar a 2.5 kilómetros de distancia, calificándolo como una solución inoperable. Los autobuses que podrán en operación en este sitio van a ser insuficientes para brindar el servicio, es lo que están denunciando. Piden mesas de trabajo con acuerdos justos, que los agreguen al registro de conductores y que la autoridad otorgue permisos para operar en la terminal aérea, no solamente dejar el pasaje, sino poder recogerlo. Hay ya una respuesta por parte del gobierno estatal, lo hace a través de la Secretaría de Transporte y responde que está abierto al diálogo. Sin embargo, aclara que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara es una zona federal concesionada, por lo que su administración, operación y regulación están sujetas al ámbito federal. Y antes de despedirnos, le cuento que prevalece el combate a un fuerte incendio forestal en el paraje conocido como Las Canoas de Cipriano, en los límites de Tecolotlán y Termaxtlán, dentro de la Sierra de Quila. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno trabajan desde un comando unificado con apoyo aéreo, realizan sobrevuelos, evaluaciones y estrategias para contener el siniestro. Nos vamos, muchas gracias, que pase una excelente noche.